Tiene muchos buenos ingredientes naturales, ¿no? Y ahora tomo té, hierba de menta. El mercado me dio mucho a un sol. ¡Wow! Oremos juntos para iniciar. Dios eterno que nos ama siempre, te damos gracias ante tu santo nombre. Tú eres grande, tú eres el creador, y tú eres el dueño de nuestra vida. También al Señor Jesucristo te damos honra y alabanza, porque para salvarnos tú sacrificaste tu vida en la cruz. Sin estimar nada, derramaste toda tu sangre para limpiar nuestros pecados eternamente. También el Señor Espíritu Santo, por tu guía, por tu ayuda, podemos escuchar tu santa palabra y entenderla. Y ahora estamos aquí, en la casa de Dios grande. Esperamos tu presencia y tu enseñanza para nuestra vida. Señor, algunos hermanos están enfermos de su cuerpo, también tienen preocupación y ansiedad en su corazón. Tú sabes bien, cúranos y danos la fortaleza para que podamos pasar bien este mundo. Creemos que tú vendrás pronto, Señor. Esperándote, guardamos nuestra fe rectamente, limpiamente, y queremos vivir sirviendo a ti, Señor. Gracias, Padre. Hoy, danos la palabra necesaria. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Hoy vamos a estudiar sobre Jonás. El título del sermón de hoy es Levántate. Levántate, por favor. Levántate y ve a Nínive. Como ustedes saben bien, desde el martes 5 haremos el seminario de la Biblia. Entonces, por la palabra de hoy, quiero que entendamos el deseo de Dios de salvar a los pecadores y tengamos ese deseo semejantes a Él, a Dios. Este título, Levántate y ve a Nínive, es el mandato de Dios que sale 2 veces en el libro de Jonás. Aquí ¿quién? Indica al profeta Jonás. Y Nínive era una ciudad grande y pecadora que Dios iba a juzgar. Pero vamos a ponerlos a nosotros mismos en el lugar de ¿A quién? Levántate. Tú. Y vamos a explicar esa historia a cada uno de nosotros personalmente. ¿Dónde está el Nínive al que tenemos que ir? ¿Y quiénes son aquellos a quien tenemos que predicar? ¿No? Jonás, mire, si piensan en Jonás, él es muy conocido por una historia milagrosa en aquel que él estuvo en el vientre de un pez
¿Por cuántos días? Por 3 días. El vientre de un pez, para que pueda sobrevivir una persona por 3 días, a pesar que no sabemos si esto era un pez grande o una ballena, de todos modos, ciertamente era muy grande, ¿no? Algunos desprecian esta historia como un cuento o una leyenda, pero creemos que es verdad. ¿Por qué? La razón por la que creo que es cierta es porque nuestro Señor Jesús refirió esta historia para explicar sobre su resurrección de la muerte al tercer día, ¿no? Mateo dice, leamos juntos, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Finalmente, ese pez vomitió a Jonás que estaba en su vientre, justamente en el lugar donde Dios le mandó a Jonás que fuese al principio, ¿no? Viendo este dibujo, hermanos, estoy muy de acuerdo con este dedo, ¿no? Este dedo. Aquí, ¿de quién es? De Dios, ¿no? Igualmente, de todas las opciones, el lugar donde tenemos que ir es donde Dios nos ha dicho, ¿no? También, la obra que debemos hacer es la que Dios nos ha mandado. Si tratamos de huir de este camino, quizá encontremos gran angustia, como Jonás encontró una tempestad, fue echado en el mar y fue tragado por un pez. Hermanos, tenemos que seguir el camino correcto que Dios ha decidido para cada uno de nosotros, ¿no? Primero, vamos a ver por qué Jonás entró al vientre del pez. Busquemos Jonás. Y ponga índice, Jonás capítulo 1, Jonás 1, hoy no pueden dormir, sino voy a decir, levántate y ve a tu casa. Jonás capítulo 1. Versículo 1 al 3. Leamos juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le mandó a Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. La palabra pregona significa avisar, gritando con voz alta. Pregona. Nínive era la capital de ¿qué país? Asiria. Era muy grande, vivía mucha gente, pero estaba llena de maldad. Dios la conocía y antes de juzgarla,
para que se arrepintiera, quiso enviar a un mensajero, Jonás. Sin embargo, al oír el mandato de Dios, Jonás no quiso obedecerlo, sino que huyó delante de Dios y trató de ir a Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? Mire bien. Estaba Jonás aquí y Nínive allá. Y Tarsis está en el rumbo contrario a Nínive y muy lejos, cruzando el mar Mediterráneo, a 3,000 kilómetros de Jope. 3,000 kilómetros. Vamos a pensar, ¿por qué razón Jonás, aun siendo un profeta de Dios, trató de huir de la presencia de Dios e intentó ir por un camino contrario a la palabra de Dios? No era simplemente porque él era perezoso, ni era una desobediencia común, sino porque el pueblo de Asiria era muy cruel. Ellos, cuando vencieron en una batalla, para hacer saber su crueldad a otros países, extrajeron la lengua de los prisioneros y pelaron la piel las personas vivas. Muy cruel. También ese pueblo malo ya había atacado varias veces a Israel, la nación de Jonás, ¿no? Por lo tanto, creo que el deseo que Nínive sea destruida por el juicio de Dios, ¿no? Prácticamente muchos años después de Jonás, Israel fue derribado por la invasión de Asiria. Quizá Jonás lo sabía antes como un profeta. Por lo tanto, deseó que la capital de Asiria, Nínive, fuese destruida, ¿no? Él no quiso predicar a ellos ni advertirles del juicio de Dios. Supongamos, hermanos, que Dios nos manda a una persona a quien odiamos mucho, ¿no? Levántate y ve a ella, invítarla en esta semana el seminario, ¿no? Entonces, sabemos en la cabeza que sí, Señor, es correcto. En la cabeza. Pero en realidad, Señor, por favor, no me pidas esto. No me pidas, no quiero. No me gusta hablar con esa persona mala. Es real. Podemos entender por qué Jonás no quería ir a Nínive, ¿no? Jonás recibió un mandato de Dios al cual era muy difícil sujetarse. Tenía ira contra los hombres crueles de Nínive y quería que los hombres malos que molestaban a Israel fueran destruidos. Sin embargo, Dios le mandó que Jonás, levántate y ve a Nínive y pregonar. ¿Qué debía pregonar Jonás? Oigan, hombres Nínive, el Dios de Israel vio sus pecados para juzgarles por eso. Ahora den sus maldades, arrepiéntanse y pidan a Dios su misericordia, ¿no? Esto era el mensaje que él debía anunciar en Nínive. Por lo tanto, Jonás intentó ir al rumbo contrario de Nínive, pero como Dios está, ¿en dónde? En todo lugar, no pudo huir de la presencia de Jehová. Capítulo 1, versículo 4. 1:4. Pero
Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dios detuvo a Jonás en el camino mientras huía. Hizo levantar una gran tempestad en el mar. Entonces la nave que Jonás tomó estaba en gran peligro. Los marineros, con todas sus esfuerzos, trataron de atravesarla. Sin embargo, esa tempestad sucedió por Dios, por eso de ninguna manera humana pudo resolverse. Sin embargo, durante este peligro, Jonás, sin sentir nada, estaba durmiendo dentro del barco. El patrón lo despertó. Versículo 6. Leamos juntos. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón dijo a Jonás: ¿Cómo tú puedes dormir ahora? ¿No sabes nada? Quizá moriremos. Clama a tu Dios para salvarnos. Levántate, dormilón, levántate. Oyendo esta palabra, creo que Jonás tal vez pudo recordar la voz de Dios cuando lo llamó al principio, ¿no? Levántate. A pesar de que clamaron a sus propios dioses, la tempestad no paró. Entonces, versículo 7, y dieron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Fue tu culpa, Jonás? ¿Por ti? Versículo 8. Entonces le dieron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Y le preguntaron, leamos juntos: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Tenemos que entender que estas preguntas en verdad no eran de los hombres, sino de Dios. También estas preguntas son para nosotros, con profundo significado. Pensemos bien, hermanos. ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu trabajo? Saúl. Estudiante, no. Los cristianos vigilantes saben su oficio verdadero. Nuestra obra es servir a Dios, salvar a las almas perdidas. Otra vez, ¿qué oficio tienes? Servir a Dios y salvar a las almas. También, segundo, ¿de dónde vienes? Caraballo. ¿De dónde ustedes vinieron? Yo vine de la casa. He venido del trabajo. Vine de Caraballo. No, por favor. Vinimos de Dios. Hemos venido de la sangre de Cristo. Otra vez. ¿De dónde vienes? Hemalli, ¿Pucallpa? No.
Y tercero, ¿cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Otra vez. Leslie, ¿cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Soy de Perú. Soy coreano. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Miren bien, hermanos. En la Biblia, la palabra dormir representa la vida de un cristiano que vive olvidando estas respuestas correctas, ¿no? Dormir. En realidad, Jonás estaba durmiendo cuando el patrón despertándolo lo llamó. ¿Qué tienes? Dormilón, levántate, ¿no? Dormilón. Bíblicamente, la palabra dormir tiene otro significado espiritual para los cristianos. El no vivir dignamente, diligentemente para Dios, ¿no? Busquemos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14 leamos juntos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Levántate, hermanos. Levántate de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Acaso cadáveres? Son los no salvos, ¿no? El título de la palabra de hoy es levántate y ve a Nínive. Tenemos que levantar nuestro cuerpo y despertar nuestro espíritu, ¿no? El mar embraveció más y los marinos se esforzaron mucho en pasar la tempestad, hasta echaron las cosas al mar. Pero la voluntad de Dios era hacer bajar a Jonás de la nave para que él fuera a Nínive. No había otra solución, ¿no? Jonás avisó a los marinos que esa tempestad ocurrió por causa de mí y les dio que lo echaran al mar, ¿no? Mire, Jonás 1:15, volvamos. Jonás 1. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se quitó de su flor. Miren bien, por favor. Jonás dijo a los maridos que me echen el mar. En ese momento, ¿acaso Jonás esperaba que cuando yo me mete en el mar, Dios preparó un pez? ¿Esperaba? No lo creo. Nada. Miren bien, Dios hizo levantar el vientre y el olaje. No era porque quería matar a los hombres en la nave, sino para cambiar el corazón de Jonás. Por la voluntad de Dios, él fue echado al mar, pero enseguida un gran pez lo tragó. ¡Wow! Él le hizo quedarse en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. No sé qué tipo de pez fue, pero seguramente era muy grande, de modo que hasta un hombre pudo sobrevivir en su vientre, ¿no? Dice, versículo 17, pero
Jehová tenía preparado un gran pez. Un gran pez. ¿Desde cuándo Dios lo preparó? ¿Desde cuándo? ¿Ah? ¿Desde cuándo? No. En capítulo 1 de Génesis, Dios creó a los peces y a las aves en el quinto día, y versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Los grandes monstruos marinos. Desde el principio, Dios preparó esto. ¿Para qué? Él tragara a Jonás, ¿no? ¿Cuán grandes eran estos monstruos? ¿Cuán grande? Miren bien, hermanos. En el mar viven seres misteriosos, ¿no? Muy grandes. Entre ellos, la ballena azul tiene más de 30 metros de largo. Comparen, miren. Es el hombre, ¿no? ¿Cuántas veces más grande? Su corazón es más grande que un carro. Es su corazón de ballena azul, ¿no? El estómago es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Sea que fuera una ballena o otro monstruo, estar dentro del vientre de un pez grande no es cómodo, ¿no? ¿Acaso se estaba divirtiendo? ¿No? ¿Cómo se llama? Repugnante, asqueroso, insoportable, ¿no? Imaginen la oscuridad. No hay luz, temor, agua viscosa. Creo que sí. Y un montón de peces que todavía no se dijeron. Creo que tuvo mareo. Obviamente, Jonás experimentó casi la muerte, padeció gran sufrimiento, pero esto hizo que se quebrantara su corazón. Llegó a orar con sinceridad, ¿no? Capítulo 2, por favor. Jonás 2. Jonás 2. 1 y 2. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2, leamos juntos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. De verdad, a pesar que mi experiencia no se puede comparar con el dolor de Jonás, tengo un testimonio similar. En el año 2000 y 2001, hubo un tiempo que quería alejarme de la voluntad de Dios e irme por el camino que yo había planeado a Canadá. Personalmente para mí, este tiempo fue en el que estaba al vientre del pez. Por meses, más o menos 8 meses, estuve enfermo sin saber la razón, pero no me arrepentí. Después, de repente, mi esposa no podía moverse bien por el dolor de la columna. Durante ese tiempo, nació Grace, ¿no? Tuvimos que cuidar a mi hija por 6 meses, con mucho dolor, ¿no? Sabía que era el castigo de Dios, disciplina, pero obstinándome
no quería abandonar mi plan, ¿no? Obstinada. Y entonces, después, mi hijo empezó a tener muchos problemas de su salud. Estuvimos en dificultades por más de un año. Era muy serio, muy grande. Finalmente, mi hijo estaba a punto de morir, ¿no? De verdad. Al verlo, por fin, me arrodillé en el piso. En septiembre del año 2001 hice la oración de Jonás, como esto. Ciertamente el nivel de dolor fue diferente que el de Jonás, sin embargo, de verdad, yo rogué con mucho anhelo. Lo maravilloso y que agradezco es que después de arrodillarme ante Dios, mucho de mi dolor y el de mi familia desaparecieron rápidamente. Y por la gracia de Dios y este sufrimiento, esa disciplina, decidí otra vez vivir en la voluntad del Señor, y es por eso que hoy estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Confío en que cada uno de nosotros experimentará lo que le pasó a Jonás, porque Dios quebranta nuestro duro corazón y nos humilla para hacernos orar más sinceramente. Jonás 2, versículo 9. 9 leemos: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, pagaré lo que prometí. Miren, este versículo fue el último de la oración que Jonás hizo en el vientre del pez. Aunque sufrió mucho, por medio de esa aflicción, entendió la misericordia de Dios y prometió algo a Dios. Mire bien, pagaré lo que prometí. ¿Qué promesa era? Señor, desde hoy jamás desobedecerá la voluntad de Dios. Andaré por el camino que el Señor quiera, ¿no? Pagaré lo que prometí. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Por fin, al llegar su tiempo, el pez vomitó a Jonás en tierra. Mire bien, sabe la historia de Daniel, ¿no? Dios pudo tapar las bocas de los leones para proteger a Daniel. También Él pudo abrir la boca del pez para sacar a Jonás, ¿no? Vomitó a Jonás en tierra. ¿En qué tierra fue? ¿En qué tierra? La tierra de Nínive, la cual en un principio Dios le mandó que fuera aquí, ¿no? Aquí. Yo pensé mucho viendo este dedo, ¿no? Para Jonás había un lugar, Tarsis, donde él quería ir, ¿no? Y el otro lugar, Nínive, donde Dios quería que él fuese. Finalmente, ¿a dónde fue a parar? Nínive, el lugar que Dios quería, ¿no? Busquemos Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dos veces, leamos juntos.
El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otra versión, palabra de Dios para todos, uno puede planear su vida, es cierto, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Amén. Vamos a pensar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Nadie está aquí según su propio plan. ¿Así? No. Hoy yo quise venir a la iglesia con mi propia voluntad. Por eso estoy aquí. Pero hermanos, pensemos más profundamente. ¿Por qué estamos aquí? Yo, antes de venir a Perú, no sabía nada sobre Perú. ¿Dónde está? Jamás pensaba que viviría en Lima. No sabía. ¿Cómo pudimos encontrarnos? ¿No? Lima es una ciudad muy grande, viven muchísimas personas, entre muchos distritos, específicamente en San Martín de Porres, ¿no? Algunos hermanos viven muy lejos, en Caraballo, Lurigancho, Ocomas. Yo vivo en Jesús María. Entonces, ¿cómo hemos podido encontrarnos en Habish? ¿No? Bien. Hay muchas otras iglesias que son grandes y tienen buenos edificios. Entonces, ¿por qué razón estamos aquí, este lugar humilde? ¿No? ¿Por qué razón? Si pensamos más profundamente, no es según nuestra propia voluntad, ni por nuestro plan, ¿no? Entonces, podemos creer que estamos aquí según la voluntad de Dios. También pensemos, si aquí es el lugar en que Dios quiere que estemos, entonces, ¿qué obra Dios quiere que nosotros hagamos? ¿No? Bien, hermanos, en la voluntad de Dios no solo está el lugar, también la obra que tenía que hacer Jonás, también nosotros, ¿no? Vamos a pensar, hermanos, y busquemos juntos la respuesta correcta. Hay la voluntad de Dios que quiere hacer por medio de nosotros en este lugar. Amén. Jonás iba a alejarse de Dios, pero finalmente regresó ante la voluntad de Dios. Para esto sufrió mucho, ¿no? Fue echado al mar, entró al vientre del pez. Aún así, esta fue la manera de Dios para corregirlo, para probarlo, ¿no? Job 23 dice, leamos juntos, Job 23, 10. Mas el Dios conoce mi camino, me probará y yo saldré como oro. Bien. Para Jonás, este versículo va muy acorde con él, ¿no? Dios conoció el camino de Job, también conoció el camino de Jonás, ¿no? Dios conoció el camino por el que Jonás huyó y estuvo en la nave en que se iba a Tarsis y lo probó por medio de la tempestad y el pez, ¿no? Miren bien, hermanos, aquí dice, saldré como oro. El oro representa algo muy valioso y glorioso. Pensemos, ¿quién es un hombre como oro ante Dios? Como oro. Son
los que están preparados correctamente para ser usados por Dios, ¿no? Son los que se humillan, oran, obedecen a la palabra de Dios. Pero para que seamos así, pasaremos por el fuego para ser refinados, ¿no? Como oro. Primera Pedro 1:7, leamos juntos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, Jonás fue hecho oro perfectamente refinado. ¿Perfectamente? Todavía no. ¿Por qué? Por ser refinado una vez, el oro no puede ser perfecto. No por una vez, sino que necesita entrar varias veces al fuego, ¿no? Varias veces. Una vez más, otra vez. Una vez más. De la misma forma, un hombre, al ser probado una vez, será un poquito mejor nada más, pero para perfeccionarse más se necesita la continua enseñanza de Dios, también la disciplina del Señor, también disciplina. El fuego, probar, entre ellos hay la disciplina de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Solamente hermano varón nada más, hijo, hija, ¿no? Al que ama el Señor, disciplina. Amén. Versículo 11. Leamos juntos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Amén. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? Hermanos, si padecemos por mucha dificultad, si sufrimos algún problema, vamos a reflexionar bien que ellos pueden ser la disciplina de Dios para corregirnos, ¿no? Para corregirnos. Dios nos ama. Entonces, recibiremos la disciplina. Vamos a continuar con Jonás. Volvamos a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás 3, versículo 1 y 2. Capítulo 3, versículo 1 y 2, leamos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí, en la palabra por segunda vez, podemos ver la misericordia de Dios. ¿Por qué? Jonás huyó de Dios, ¿no? Creo que Dios lo pudo matar, odiarlo, ¿no? Y mandar a otro profeta más obediente a Nínive, ¿no? Jonás no. Ok. Jore tú, ve,
Puede ser. Sin embargo, por segunda vez significa Dios lo esperó, lo transformó y le dio otra oportunidad. Otra oportunidad. Aunque desobedecía. ¿No? Igual para Pedro que negó a Jesús y para nosotros también el Señor tiene misericordia. Por eso podemos recibir otras oportunidades para servir a Dios, ¿no? Y ser usados por Él. Segunda vez. En realidad, para nosotros, solamente segunda vez. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Cuántas veces? Dios dio a Jonás el mismo mandato que antes. Levántate y ve a Nínive. Dios deseaba que aun los malos de Nínive fueran salvos. Desde el principio hasta el fin del mundo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos, aun los malos. Por eso nos manda que prediquemos y hagamos el seminario de la Biblia. Hasta hoy también. El mensaje que Jonás tuvo que proclamar allá fue sobre el pecado de ellos y arrepentimiento ante Dios. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora Jonás empezó a caminar en la ciudad de Nínive y proclama: Dios ha visto sus pecados. Si no se arrepienten, después de 40 días, Nínive será destruida. Creo que este mensaje cayó buena, mal, ¿no? Cayó mal para ellos y pudo molestarles mucho. Pero sucedió una reacción inesperada. ¿Cómo? Versículo 5. De repente, y los hombres de Nínive creyeron a Dios inesperadamente y clamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, pues, y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos, ¿no? Jonás empezó a proclamar en una parte de la ciudad Nínive, una parte, pero desde el primer día de prédica, los hombres malvados de Nínive, al oír el mensaje de Jonás, temieron a Dios. Ayunaron todo el pueblo, hasta el mismo rey, para pedir a Dios el perdón de pecados. Pensemos bien, quizá Jonás mismo no esperaba, creo que sí, no esperaba ese resultado, ¿no? Es muy diferente que su pensamiento, creo que sí. Igualmente, hermanos, cuando invitamos y predicamos a alguien, no podemos saber
¿de qué forma ellos van a aceptar nuestra palabra? ¿No? A veces esperamos, él me rechazará. Sin embargo, no sabemos. Busquemos Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés 11, versículo 6. No sabemos el resultado, no sabemos el futuro, solamente trabajamos, nada más. Eclesiastés 11, 6, leamos juntos. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. No sabemos. Entonces, dejemos el estado en la mano de Dios. Nosotros solamente trabajemos, sembremos. Vamos a sembrar, nada más. No sabemos el resultado de nuestra invitación. Vamos a esforzarnos en invitar y predicar, ¿no? Cuando los hombres de Nínive se arrepintieron y pidieron el perdón, Dios tuvo misericordia de ellos y no destruyó a Nínive. Volvamos a Jonás. Regresemos a Jonás, capítulo 3, versículo 10. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Hicieron quiénes? Los hombres de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Quiere decir, Dios no destruyó a Nínive, ¿no? Pero, aunque Jonás el mismo les había predicado, pero a él no le gustó esta escena. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Pero, ¿qué significa pero? Dios no destruyó a Nínive, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Dios Jehová, te ruego que me quites la vida. No quiero vivir, porque mejor me es la muerte que la vida. Me enojo mucho. No me tocas, ¿no? Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás tan enojado? ¿Por qué? Pensemos. Él predicó y el resultado fue muy bueno, pero ¿por qué se enojó? Es porque en una parte de su corazón
todavía pensaba que ellos tenían que ser juzgados porque asesinaron muchos hombres muy cruelmente. Y es porque tal vez él supo que Israel iba a ser destruido por ellos, ¿no? Jonás estaba enojado mucho porque Dios no destruyó a Nínive. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad. No quiero estar aquí. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Salió de la ciudad. Jonás no quería estar junto con ellos, ¿no? Proclamó en Nínive porque era el mandato de Dios nada más. No por su corazón, no por su amor. Solamente era el mandato de Dios nada más. Realmente en su corazón no tenía amor para ellos, nada. En un lugar lejos de la ciudad, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Quiere decir, todavía tuvo una esperanza de que quizá Dios juzgará a Nínive. Quizá. Hizo una enramada para taparse del sol. Pero era pequeña, ¿no? Y porque el sol se movió, la sombra se fue. Por eso, debajo del sol tenía mucho calor, estaba cansado. Versículo 6, justo. Versículo 6, leamos juntos. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció rápido sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Por la calabacera, por la sombra, ¿no? Por la sombra. Esto nada más. Jonás se alegró grandemente por la sombra, porque pudo descansar más cómodamente. Comodidad. Se alegró grandemente. De esta escena pensamos bien, hermanos. Lamentablemente, cuando él vio que muchas personas recibieron el perdón de Dios, Jonás ni siquiera se alegró un poco, ¿no? Nada. Pero por su descanso un poco más cómodo, se alegró. ¿Cuánto? Grandemente. Vamos a pensar. ¿En dónde está nuestra alegría? ¿En dónde está nuestra alegría? ¿Por qué cosas nos alegramos? ¿Por dinero? ¿No? ¿O por comida? ¡Qué rico! Grandemente estamos felices. Recientemente, hermanos, como ustedes saben, cada semana algunos hermanos han predicado a su familia o amigos. Cada semana, gracias a Dios, han recibido la salvación los nuevos hermanos. Entonces, se alegran. Nuestra alegría y nuestro interés deben estar ahí. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¡Wow! Dios preparó muchas cosas, ¿no? Un pez grande, la tempestad y calabacera, también hasta
Un gusano. Un gusano. Se secó. Entonces, no hubo más la sombra otra vez. Dios preparó todas estas cosas para enseñar algo a Jonás. Debajo del sol, sin sombra, él empezó a enojarse de nuevo. Hace mucho sol, mucho calor, ¿no? Versículo 8, leemos juntos. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba otra vez la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Quiero morir, ¿no? Miren bien, hasta hace poco tiempo atrás estuvo contento, pero ahora se desmayó y se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre los dos tiempos? ¿Qué diferencia? ¿Ah? Sombra nada más. Sombra. ¿Entiende? La calabacera estaba o no. Estaba la sombra, lo tapaba o no. ¿No? Mire bien. Su cuerpo estaba fresco o con calor. Esto nada más. Mire, la diferencia es, la calabacera estaba o no, esto nada más. La sombra estaba o no, ¿no? Fresco o calor, esto. Miren bien, ciertamente, por lo que no era muy importante, su sentimiento se alegró mucho y luego se enojó bastante. Igualmente, hermanos, esto muy igual para nosotros, ¿no? El interés de Jonás no estaba en la vida o el alma de los hombres, ¿no? Sino solo en su satisfacción o incomodidad. Para enseñarle esto, Dios preparó la calabacera y el gusano a propósito, ¿no? Entonces, si alrededor de nosotros hay algún gusano, entonces vamos a pensar: ¿hay algo en enseñanza de Dios? ¿No? Del mismo modo, vamos a pensar: ¿por qué cosas nos enojamos? ¿Por qué cosas nos enojamos? Por fin, Dios hizo conocer a Jonás el corazón de Dios. Versículo 10, versículo 9. Entonces, dio Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10 y 11. Lentamente, hermanos, leamos juntos. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Pero, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Acaso no tengo que estimar para ellos? ¿No debo amar a ellos? ¿No? Tú también tienes que tener compasión de ellos. No solo calabacera o sombra o su satisfacción, su comodidad, ¿no? Jehová dijo: Jonás,
tú estimas mucho aún esta calabacera insignificante porque te hizo una sombra y tú te enojas al ver que esta planta y tu comunidad se fueron. Sin embargo, porque tú no tienes ningún gozo ni interés por la vida de los muchos hermanos, muchos hombres de Nínive. ¿Por qué? El corazón de Dios que habló a Jonás hace miles de años, hoy también nos habla, ¿no? Tenemos que oír su mensaje. Vamos a pensar, ¿por qué cosas nos alegramos? ¿Y por qué cosas nos enojamos? ¿En qué cosas tenemos interés? ¿En qué cosas? Si pensamos en qué está nuestra alegría y tristeza y preocupación o interés, ¿en qué cosa? De verdad, lamentablemente, ante Dios nos sentimos avergonzados, ¿no? Quiero que nos entristezcamos de lo que Dios se entristece y nos alegremos con lo que Dios se alegra, ¿no? Es cierto. Oremos a Dios para que tengamos su mismo corazón. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el corazón de Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos. Dios le mandó a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregonar contra ella. Durante esta semana, hermanos, para nosotros hay un lugar en donde Dios nos manda estar. ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Ah? En esta semana, ¿en dónde debemos estar? Aquí, ¿no? Acá. ¿A dónde Dios indica? ¿Nínive? Para nosotros. Jabesh, correcto. Jabesh. Levántate y ve a Jabesh, al seminario, ¿no? Es cierto. Aquí, ¿a dónde quieren ir? Creo que encontrará la tempestad. Desde el martes, por medio de nuestra iglesia, el Espíritu Santo anunciará la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a trabajar juntos con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? La prédica empezará a las 8 de la noche. Entonces, ¿hasta qué hora van a venir? Somos anfitriones, ¿no? No invitados. Como siervos de Dios, tenemos muchas obras que preparar. Quiero que asistan y vengan temprano. Vamos a orar juntos por las almas que necesitan escuchar la palabra. También, por favor, por mí, ¿no? Estoy preparando mucho, sin embargo, me falta. Las madres prepararán comida. Y necesitamos cuidar a los niños, también limpiar las escaleras, el baño, piso y servicio del coro y el sonido. Hagamos juntos todas estas obras por el amor de Dios, ¿no? Amor de Cristo y para la alegría de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y como hemos recibido la salvación gratuitamente, ¿acaso pagó? Gratuitamente, ¿no? Recibimos el Evangelio de Cristo gratuitamente. Entonces vamos a trabajar por el Evangelio para que otros hombres también puedan ser salvos por esta oportunidad. Sea honra y gloria a Dios y sea gozo y paz a nosotros y sean salvos muchas almas. Otra vez vamos a pensar,
en por qué cosas nos alegramos y por qué cosas nos enojamos. Levantémonos, hermanos. Levantémonos y vamos a trabajar juntos. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por este lugar y este tiempo. Jonás vivió miles de años atrás, sin embargo, por medio de él, Señor, tú nos hablas gran mensaje para nosotros. Sabemos bien, Señor, tú quieres que todos los hombres sean salvos, y también por medio de este seminario, tú quieres muchas almas vengan, escuchen y reciban la salvación. Por favor, úsanos por tu santa obra. Gracias, Padre. Limpiamos, por favor, limpie nuestro corazón. Queremos vivir rectamente, siguiendo a tu santa voluntad. Sin embargo, hay muchas tentaciones. Cometimos bastantes errores. Te pedimos tu misericordia de nosotros. Queremos cambiarnos. Por favor, danos la fuerza para que podamos cumplir esta gran obra para ti, Señor. Oramos esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén.